En 2016, una serie de asaltos y robos en Alaska dejó a varias víctimas conmocionadas. Al examinar más de cerca a estos incidentes separados, la policía descubrió que los 3 objetivos habían sido delincuentes sexuales registrados, lo que llevó a especular que habían sido buscados intencionalmente, que tal vez alguien estaba tratando de aterrorizar la vida de esos criminales. Y alguien lo estaba haciendo. Jason Vukovich, o el Vengador de Alaska, como lo han apodado, buscaba venganza después de una infancia turbulenta y de pesadilla. Sin embargo, hoy en día advierte a otros sobre los peligros de su tipo de justicia. Nació en Anchorage, Alaska, el 25 de junio de 1975, hijo de madre soltera. Cuando aún era un bebé, la madre de Vukovich se casó con Larry Lee Fulton, quien adoptaría legalmente a sus hijos pequeños cuando Vukovich tenía 4 años. Sin embargo, en lugar de actuar como una figura paterna amorosa, Fulton se aprovechó de su posición en la vida de los niños y comenzó a abusar sexualmente tanto de Vukovich como de su hermano, Joel. Además de ser agredidos sexualmente, los niños también eran golpeados y azotados con cinturones, lo que los llevó a atravesar una infancia extremadamente traumática y turbulenta. Vukovich recordaría: mis padres eran cristianos dedicados y nos llevaban a todos los servicios de la iglesia, 2 o 3 por semana. Así que puedes imaginarte el horror y la confusión que experimenté cuando este hombre que me adoptó empezó a usar sesiones de oración muy tarde en la noche para abusar de mí. Su hermano Joel luego testificó sobre el abuso de Fulton, diciendo: nos volteábamos en las literas y quedábamos pegados a la pared. Era mi trabajo ir primero, para que dejara a Jason en paz. Cabe destacar que, en 1989, Fulton fue acusado de abuso de un menor en 2º grado, pero evitó pasar tiempo en la cárcel, recibiendo solo una sentencia suspendida de 3 años. Tras la sentencia, la familia se mudó a Wasilla, donde Vukovich y su hermano estudiaron en casa. A Fulton se le permitió regresar a casa, a pesar de que en ese hogar vivían 2 niños pequeños, y los niños no recibieron consejería ni visitas de trabajadores sociales. Más tarde, Vukovich dijo: cuando era niño, si un tipo desaliñado hubiera pateado la puerta y golpeado al que me abusaba, habría dicho: sí, lo sabía. No lo creo. Gracias a Dios. Porque a nadie le importaba. Según Vukovich, el abuso duró hasta que tenía 16 años. En ese momento, decidió huir de casa, siguiendo los pasos de su hermano, quien también se había escapado. Se mudó al estado de Washington sin identificación, sin dinero y sin perspectivas, lo que lo llevó a recurrir a una vida de crimen y robo para poder sobrevivir. Vukovich luego afirmó que su conducta criminal era resultado del odio propio generado en su infancia abusiva, describiéndolo como la silenciosa idea de que no valía nada y era desechable. Los cimientos que se establecieron en mi juventud nunca... Declaró que la primera vez que fue arrestado fue aproximadamente 5 meses después de llegar a Washington. Lo detuvieron de nuevo 9 meses después. Siguió robando porque temía que si buscaba ayuda en un refugio u organización benéfica, avisarían a sus padres y lo mandarían de regreso a Alaska. Vukovich obtuvo antecedentes penales rápidamente, aunque la mayoría de sus delitos eran menores, como robo, allanamiento y posesión de sustancias controladas. Se mudó por varios estados, incluyendo Washington, Oregón, Idaho, Montana y California, consiguiendo trabajo en la construcción hasta que lo despedían o se acababa el trabajo. Después se mudaba otra vez y volvía a delinquir para sobrevivir. Se casó y tuvo 2 hijos. Su entonces esposa lo acusó de agresión en 2008,
Aunque Vukovic negó abusar de ella o de sus hijos, admitió: probablemente ella y yo tuvimos un par de peleas. Por esa época, regresó a su estado natal de Alaska. Las cosas cambiaron para Vukovic en 2016. Aunque no se sabe el detonante, el trauma de abuso infantil parecía resurgir y llevarlo a acciones extremas. Concluyó que su única opción era impartir su propia forma de justicia, rastreando a delincuentes sexuales registrados, atacándolos, robándolos e infundiéndoles miedo. Leía el registro de delincuentes sexuales de Alaska para escoger a sus objetivos, enfocándose en hombres cuyas víctimas eran niños. Anotó nombres y direcciones y luego comenzó su camino de justiciero. La primera víctima de Vukovic fue Charles Albee, de 68 años. Llamó a la puerta de Charles Albee la mañana del 24 de junio de 2016, donde lo amenazó y lo obligó a sentarse en la cama. Vukovic abofeteó varias veces a Charles Albee, diciéndole que conocía todos sus crímenes. Charles Albee fue condenado por abuso infantil en segundo grado en 2003. Tras agredir a Charles Albee, Vukovic lo robó y huyó. Las cosas con la segunda víctima de Vukovic, Andrés Barbosa, de 25 años, fueron un poco diferentes. Barbosa había sido condenado por secuestro de menores y posesión de pornografía infantil en 2014, y Vukovic se presentó en su puerta a las 4 de la mañana el 26 de junio, en compañía de 2 mujeres cómplices. A Barbosa le ordenaron sentarse, lo amenazaron con un martillo, lo empujaron en la cara y le dijeron que le destrozarían la cabeza. Vukovic entonces afirmó que estaba ahí para cobrar lo que Barbosa debía, mientras las 2 mujeres grababan el altercado con un teléfono móvil. El trío luego robó a Barbosa antes de huir. La última víctima de Vukovic fue Wesley Demarest, condenado por intento de abuso sexual en 2006. Demarest relató que oyó a alguien forzar la entrada de su casa cerca de la 1 de la mañana y al ir a la puerta encontró a Vukovic, quien entró empujándolo. Demarest recordó: me dijo que me acostara en mi cama y yo le dije que no. Vukovic golpeó a Demarest en la cara con su martillo y le dijo: impartiré justicia por quienes lastimaste. Vukovic robó varios objetos, incluida una laptop, y huyó de la escena. Demarest contó que despertó en un charco de sangre y llamó a la policía. Vukovic no huyó ni intentó esconderse de la policía. Las autoridades lo hallaron en su auto cerca de la casa de Demarest. En su vehículo estaban la propiedad robada, el martillo del asalto y su cuaderno con una lista de delincuentes sexuales. Había tachado los nombres de Demarest, Barbosa y Albee. Vukovic fue arrestado en el lugar. Fue acusado de 18 cargos de asalto, robo, allanamiento y hurto. Vukovic inicialmente se declaró no culpable, pero decidió cambiar su declaración como parte de un acuerdo que hizo con la fiscalía. Luego, se declaró culpable de intento de asalto y robo en primer grado, lo que llevó a los fiscales a desestimar más de una docena de cargos adicionales. En 2017, como parte de una carta que escribió para el Anchorage Daily News, Vukovic declaró que lamenta sus acciones. Él escribió: pensé en mi infancia. Hice justicia por mi cuenta y agredí a 3 pederastas. Si perdiste tu juventud por un abusador de menores como yo, no arruines tu presente ni futuro con violencia. En 2018, Vukovic fue sentenciado a 28 años de prisión, incluyendo 5 en suspensión y 5 en libertad condicional. La jueza Erin B. Maston declaró que Vukovic intentó apelar su sentencia, con sus abogados argumentando que sufría de trastorno de estrés postraumático, lo cual debía ser tomado en cuenta, pero la apelación fue rechazada en octubre de 2020. Demarest, la última víctima de Vukovic, declaró que quería verlo cumplir toda su condena porque prefería que él no anduviera libre mientras yo esté vivo. El Express citó otro artículo de noticias que bromeó en respuesta. Demarest tenía más de 60 años en el momento del asalto. Tenía más de 60 años en el momento del asalto. Tras el ataque,
sufrió una lesión cerebral traumática que le dificultaba hablar con coherencia. Además, perdió su trabajo. Dijo, destruyó mi vida por completo. Así que consiguió lo que quería, supongo. En los últimos años, el caso de Vukovic ha atraído la atención de miles de personas que creen que no debería estar en prisión por el resto de su vida. Su abogada, Amber Tilton, indicó que varias peticiones en línea para su liberación han recibido gran apoyo, incluso una en change.org. Ella dijo que no debería ser castigado. Todo esto empezó como el castigo a un niño que no merecía este trato. Vukovic ha animado a otras víctimas de abuso a sanar, no buscar venganza. Comencé mi cadena perpetua hace muchos años, impuesta por un sustituto de padre ignorante, lleno de odio y pobre. Ahora enfrento perder gran parte de mi vida por decidir desquitarme con personas como él, a quienes han sufrido como yo. Ámense a sí mismos y a su entorno. Es la única forma de avanzar.